La rabia de Sagitario no es una furia común ni una explosión momentánea de enojo. En cambio, suele ser el resultado de una profunda frustración con el sistema o con la injusticia que perciben en su entorno. Los sagitarianos tienen una visión del mundo muy idealista y a menudo se sienten indignados cuando las cosas no se alinean con sus principios de honestidad, equidad y verdad. Esta rabia puede surgir cuando sienten que sus ideales están siendo comprometidos o cuando se enfrentan a situaciones que consideran opuestas a sus creencias fundamentales. Una de las características distintivas de la rabia de Sagitario es su autenticidad y falta de filtro. Cuando un Sagitario está enojado, no suele guardar las formas ni maquillarlo. Su franqueza puede hacer que su rabia parezca más aguda de lo que realmente es, ya que expresan sus sentimientos con una intensidad que puede ser desconcertante para los demás. En lugar de enmascarar su enojo con diplomacia o tacto, un Sagitario enojado lo dirá directamente, con la esperanza de provocar un cambio o de manifestar su descontento de una manera que lo libere emocionalmente. La rabia en Sagitario también puede estar vinculada a su deseo de libertad y autonomía. Si sienten que su independencia está siendo restringida o que están siendo forzados a conformarse con normas que consideran limitantes, pueden reaccionar con una furia que es tanto una expresión de su frustración como un intento de reafirmar su derecho a ser libres y auténticos. La sensación de estar atrapado en una situación que limita su crecimiento personal o su capacidad para explorar nuevas ideas puede ser un detonante poderoso de su enojo. Sin embargo, esta rabia no siempre se expresa de manera destructiva. Los sagitarianos pueden usar su ira como una fuerza motivadora para luchar por lo que creen que es justo. Su entusiasmo y pasión pueden convertir la rabia en una herramienta para el cambio, impulsándolos a abordar injusticias o a abogar por causas que consideran importantes. En lugar de dejar que su enojo los consuma, pueden canalizarlo en acciones que buscan mejorar su entorno o desafiar sistemas que consideran corruptos o injustos. A pesar de su capacidad para ser impulsivos y directos, la rabia de Sagitario también está profundamente conectada con su necesidad de comprensión y aprendizaje. A menudo, buscan entender la raíz de su enojo y pueden reflexionar sobre sus sentimientos para descubrir qué los está motivando. Esta introspección puede llevarlos a una mayor claridad sobre sus valores y motivaciones, ayudándolos a gestionar su ira de una manera más constructiva. La rabia de Sagitario es una manifestación compleja de su energía ardiente y su búsqueda incesante de verdad y justicia. Aunque puede ser intensa y directa, también tiene el potencial de ser una fuerza transformadora, impulsando a los sagitarianos a luchar por sus ideales y a buscar cambios positivos en su entorno. Esta rabia, cuando se maneja de manera efectiva, puede ser una poderosa expresión de su compromiso con la libertad personal y la integridad, reflejando su profunda pasión por la verdad y la justicia. Además de las características ya mencionadas, la rabia de Sagitario puede estar influenciada por su amor por la aventura y su necesidad constante de expansión personal. Los sagitarianos suelen buscar experiencias nuevas y estimulantes que les permitan crecer y explorar el mundo en su totalidad. Cuando se sienten atrapados en una rutina o limitados por circunstancias que impiden su crecimiento personal, esta sensación de estancamiento puede alimentar un resentimiento profundo. La frustración surge cuando perciben que no pueden avanzar en su viaje personal, y este estancamiento puede desencadenar una ira intensa que refleja su deseo de romper con las limitaciones y buscar nuevas posibilidades. La naturaleza idealista de Sagitario también juega un papel crucial en cómo experimentan y manejan su rabia. Estos individuos tienden a tener una visión bastante idealizada de cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no cumple con estas expectativas, pueden sentirse profundamente decepcionados. La rabia surge como una respuesta a la disonancia entre sus ideales y la realidad que enfrentan. Este conflicto interno puede llevar a un estado de irritación constante, ya que sienten que el mundo no está a la altura de sus aspiraciones y estándares elevados. La búsqueda constante de la verdad y el deseo de desmantelar las falsas percepciones también son aspectos importantes en la expresión de la rabia de Sagitario. Estos nativos tienen una profunda necesidad de desentrañar lo que consideran verdades universales y, cuando sienten que hay desinformación o engaño en su entorno, pueden experimentar una ira visceral. Este enojo no solo es una reacción a la falsedad en sí, sino también a lo que perciben como la obstinación de los demás en mantener creencias erróneas o malintencionadas. Otro factor a considerar es la influencia de Júpiter, el regente de Sagitario, en la forma en que manejan su ira. Júpiter es conocido por su expansión y su enfoque en la suerte y el crecimiento, pero también puede amplificar las emociones, incluida la rabia.
La influencia de Júpiter puede llevar a una exacerbación de la intensidad emocional de Sagitario, haciendo que su enojo no solo sea más fuerte, sino también más expansivo, afectando diversas áreas de su vida y sus relaciones. La capacidad de Júpiter para magnificar las experiencias puede hacer que los sentimientos de frustración o ira se sientan abrumadoramente poderosos. Además, la manera en que Sagitario maneja su rabia puede estar estrechamente ligada a su necesidad de autenticidad. Son individuos que valoran la sinceridad y la transparencia, tanto en sí mismos como en los demás. Cuando perciben una falta de autenticidad en su entorno, pueden experimentar un enojo profundo que no solo es dirigido hacia la situación o las personas involucradas, sino también hacia ellos mismos por no poder mantener el nivel de honestidad que consideran esencial. Esta lucha interna entre sus propios estándares de autenticidad y la realidad circundante puede ser una fuente importante de su ira. La rabia de Sagitario también puede manifestarse en un deseo de justicia social. A menudo sienten una fuerte responsabilidad hacia el bienestar de la humanidad y pueden sentirse particularmente indignados cuando ven injusticias o desigualdades en la sociedad. Este sentido de misión social puede impulsar su enojo a niveles que los motivan a actuar y a hacer un cambio significativo en el mundo. La rabia en este contexto se convierte en un motor para la acción social y el activismo, utilizando su energía para luchar por lo que consideran un mundo más justo y equitativo. En sus relaciones personales, la rabia de Sagitario puede ser una fuente de conflicto, especialmente si las personas cercanas no comprenden o no comparten su visión del mundo. La franqueza y la intensidad de sus emociones pueden llevar a malentendidos y tensiones, especialmente si los demás no están preparados para lidiar con la intensidad de sus sentimientos. A pesar de esto, Sagitario también tiene la capacidad de ser muy generoso y comprensivo, buscando resolver los conflictos con una actitud abierta y optimista, lo cual puede ayudar a suavizar la dureza de su rabia cuando se enfrenta a situaciones personales. La rabia de Sagitario es una manifestación multifacética de su búsqueda de libertad, verdad y autenticidad. Esta ira es profundamente conectada con su visión idealista del mundo y su deseo de crecimiento personal. Aunque puede ser intensa y a veces difícil de manejar, también posee una calidad transformadora que puede dirigir a Sagitario hacia un camino de cambio y desarrollo positivo, tanto a nivel personal como social. La rabia de Sagitario también puede estar influenciada por su profunda necesidad de independencia. Para estos individuos, la libertad personal es de suma importancia, y cualquier cosa que perciban como una amenaza a su autonomía puede provocar una respuesta enérgica. Esta rabia puede surgir si sienten que están siendo coaccionados a seguir reglas o normas que limitan su capacidad para actuar de acuerdo con sus propios deseos y convicciones. En estos casos, su enojo se convierte en una forma de defender su espacio personal y su derecho a tomar decisiones que les permitan mantenerse fieles a sí mismos. La impaciencia es otra característica relevante en la forma en que Sagitario maneja su rabia. La tendencia a buscar experiencias nuevas y emocionantes puede hacer que los sagitarianos se sientan frustrados con la lentitud de los procesos o la falta de progreso. Cuando las cosas no avanzan tan rápido como les gustaría, su impaciencia puede amplificar su enojo. Esta sensación de estancamiento puede ser especialmente difícil de soportar para ellos, ya que va en contra de su naturaleza inquieta y su deseo constante de moverse hacia adelante. El optimismo innato de Sagitario también juega un papel en cómo experimentan y manejan su rabia. Aunque suelen tener una visión positiva de la vida, esta actitud puede tener un límite. Cuando las situaciones repetidamente desafían su optimismo o van en contra de sus esperanzas, su frustración puede estallar. Su enojo puede ser una reacción a la contradicción entre su visión idealizada de la vida y la realidad que enfrentan, lo cual les resulta particularmente desalentador. El sentido de aventura de Sagitario también puede provocar una reacción intensa cuando sienten que su capacidad para explorar y descubrir está restringida. La rabia puede surgir si se sienten confinados o limitados por las circunstancias de su vida. En estos momentos, su enojo no solo es una reacción a las restricciones inmediatas, sino también una expresión de su deseo profundo de continuar su búsqueda de experiencias nuevas y enriquecedoras. Este deseo de aventura puede hacer que cualquier barrera se perciba como una amenaza a su felicidad y realización personal. En términos de relaciones interpersonales, la rabia de Sagitario puede ser particularmente desafiante para quienes están cerca de ellos. Su enfoque directo y a menudo brutalmente honesto puede hacer que sus estallidos de ira sean difíciles de manejar para los demás. Sin embargo,
Esta misma franqueza puede ser un medio para limpiar el aire y resolver conflictos de manera rápida. A pesar de la intensidad de su enojo, los sagitarianos suelen ser rápidos para pasar página y buscar reconciliación, especialmente si sienten que sus acciones han afectado a sus seres queridos. El deseo de superación y autodescubrimiento que caracteriza a Sagitario puede llevarlos a experimentar su rabia como una señal de que necesitan hacer ajustes importantes en su vida. La ira puede ser una respuesta a la sensación de estar estancado o de no estar alcanzando el potencial que se han propuesto. En este contexto, el enojo puede funcionar como un catalizador para el cambio personal, impulsándolos a tomar decisiones que les permitan avanzar en su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Finalmente, la rabia de Sagitario también puede estar relacionada con su percepción de la falta de honestidad en los demás. Este signo valora la autenticidad y la transparencia, y cuando detectan hipocresía o falsedad, su enojo puede ser desproporcionado. Esta reacción no solo es una manifestación de su frustración, sino también un reflejo de su deseo de ver el mundo de una manera más sincera y verdadera. La rabia en estos casos puede ser una manera de desafiar a los demás a ser más auténticos y a alinearse con sus propios valores de honestidad. En esencia, la rabia de Sagitario es una mezcla compleja de su necesidad de independencia, su impaciencia, su optimismo, su amor por la aventura y su deseo de autenticidad. Aunque esta ira puede ser desafiante y a veces explosiva, también tiene el potencial de ser una fuerza positiva que impulsa a los sagitarianos hacia el crecimiento personal y el cambio constructivo. Además de los aspectos mencionados, la rabia de Sagitario puede estar fuertemente influenciada por su agudo sentido de justicia y equidad. Los sagitarianos a menudo sienten una profunda responsabilidad hacia los demás y una fuerte necesidad de equilibrar las escalas de lo correcto y lo incorrecto. Cuando perciben injusticias o desigualdades en su entorno, su enojo puede surgir como una respuesta a la percepción de que las normas éticas están siendo violadas. Este sentido de justicia puede hacer que su ira sea dirigida no solo hacia situaciones o individuos específicos, sino hacia sistemas o estructuras sociales que consideran corruptos o defectuosos. La naturaleza filosófica de Sagitario también juega un papel en cómo experimentan y manejan su rabia. Los sagitarianos a menudo tienen una perspectiva amplia sobre la vida y buscan entender los eventos desde un contexto más grande. Sin embargo, esta capacidad para ver más allá de lo inmediato también puede llevar a una sensación de frustración cuando los eventos no se alinean con su visión filosófica del mundo. Su ira puede ser una respuesta a la incongruencia entre su comprensión filosófica del mundo y las realidades que enfrentan, creando un conflicto interno que puede manifestarse como enojo. Otro aspecto importante es la influencia de su tendencia a idealizar. Los sagitarianos a menudo se aferran a ideales elevados y pueden tener expectativas muy altas sobre cómo deberían ser las cosas. Cuando estas expectativas no se cumplen, la rabia puede emerger como una reacción a la decepción. Esta rabia no solo se dirige hacia las circunstancias o personas que no cumplen con sus ideales, sino también hacia sí mismos por no haber podido alcanzar sus propias metas o por haber sido defraudados por la realidad. La capacidad de Sagitario para percibir múltiples perspectivas también puede complicar su manejo de la rabia. A menudo, son conscientes de diversas formas de ver una situación, lo que puede hacer que su enojo sea más difuso y menos enfocado. Esta habilidad para considerar diferentes puntos de vista puede llevar a una forma de rabia que no solo está dirigida hacia una causa específica, sino que también está teñida por una sensación de desilusión generalizada con la forma en que las cosas se desarrollan. El componente de autoafirmación en la rabia de Sagitario también merece atención. Para ellos, mantener una identidad sólida y auténtica es crucial, y cualquier amenaza a su sentido del yo puede provocar una fuerte reacción. Cuando sienten que su integridad personal está en peligro, ya sea a través de la crítica o de las expectativas ajenas, su enojo puede ser una forma de reafirmar su independencia y defender su identidad única. Este aspecto de su rabia puede ser tanto una defensa como una afirmación de su individualidad. La manera en que Sagitario procesa su rabia también está influenciada por su tendencia a buscar soluciones y respuestas. A menudo, no se conforman con simplemente experimentar la ira. Buscan comprenderla y transformarla en algo productivo. Esto puede llevarlos a tomar medidas proactivas para resolver los conflictos o para encontrar maneras de superar las barreras que están causando su frustración. En lugar de simplemente manifestar su enojo, pueden buscar formas de abordar el problema de manera constructiva, lo cual puede incluir acciones tangibles para mejorar la situación.
La necesidad de Sagitario de explorar y expandir sus horizontes también puede impactar cómo viven su rabia. Cuando sienten que están siendo limitados o restringidos en su capacidad para explorar nuevas oportunidades o ideas, esta restricción puede ser una fuente de enojo. En este contexto, la rabia se convierte en una respuesta a la sensación de que su libertad para crecer y desarrollarse está siendo comprometida. La rabia de Sagitario es una manifestación multifacética que refleja su intenso sentido de justicia, su búsqueda filosófica de entendimiento, sus elevados ideales, y su necesidad de autoafirmación. Esta ira no solo es una respuesta a las frustraciones inmediatas, sino también una expresión de sus valores y su búsqueda de autenticidad y crecimiento personal. Aunque puede ser compleja y a veces difícil de manejar, la rabia de Sagitario tiene el potencial de ser una fuerza motivadora que impulsa cambios significativos y promueve un mayor entendimiento de sí mismos y del mundo que los rodea. La rabia de Sagitario también puede estar profundamente vinculada con su sentido de aventura y exploración, no solo en un sentido literal, sino también en términos de crecimiento personal y mental. Cuando se encuentran en situaciones que sienten que limitan su capacidad para explorar nuevas ideas o desafíos, pueden experimentar un enojo significativo. Esta rabia no solo surge de la frustración por estar atascado en una rutina, sino también del desdén por sentirse restringido en su viaje de autodescubrimiento. Su deseo de expandir constantemente sus horizontes puede hacer que cualquier barrera percibida se convierta en un foco importante de ira. La falta de autenticidad en sus experiencias y en las interacciones con los demás también puede provocar una rabia profunda en Sagitario. Estos individuos valoran la genuinidad y la sinceridad, y cuando sienten que están siendo engañados o que las interacciones no son auténticas, su enojo puede ser desproporcionado. La rabia en este contexto no solo refleja su descontento con la falsedad, sino también su frustración con la incapacidad de conectar de manera auténtica con el mundo que los rodea. Otro aspecto relevante es la manera en que Sagitario maneja la discrepancia entre sus expectativas y la realidad. Su capacidad para soñar en grande y aspirar a grandes ideales puede llevarlos a tener expectativas muy altas. Cuando la realidad no coincide con estas expectativas, pueden experimentar una profunda decepción que se manifiesta como rabia. Esta frustración puede ser una respuesta a la brecha entre lo que imaginaban y lo que realmente experimentan, y puede ser exacerbada por su naturaleza idealista y soñadora. El sentimiento de traición también puede ser un desencadenante significativo de la rabia en Sagitario. Dado que valoran la lealtad y la honestidad, cualquier percepción de traición o deslealtad puede provocar una respuesta de enojo intensa. Esta rabia surge no solo de la ofensa personal, sino también de la sensación de que los principios en los que confían están siendo violados. El impacto emocional de esta traición puede ser profundo, ya que toca aspectos fundamentales de su identidad y valores. La rabia de Sagitario también puede estar vinculada a su impulso hacia la autoafirmación. En su búsqueda de identidad y autenticidad, cualquier desafío a su sentido del yo puede provocar una fuerte reacción. Esta rabia puede ser una forma de defender su individualidad y reafirmar su posición en el mundo, especialmente cuando sienten que su autonomía está siendo cuestionada. El enojo en este caso actúa como una forma de proteger su espacio personal y mantener su sentido de independencia. La incapacidad para expresar su rabia de manera adecuada también puede ser un factor en cómo experimentan su enojo. Sagitario puede tener dificultades para manejar y comunicar sus emociones de manera efectiva, lo que puede llevar a explosiones repentinas de ira. Esta falta de habilidad para canalizar sus sentimientos de manera constructiva puede hacer que su rabia se vuelva más intensa y difícil de manejar, afectando sus relaciones y su bienestar general. En sus relaciones personales, la rabia de Sagitario puede ser compleja debido a su tendencia a ser muy exigente tanto consigo mismos como con los demás. Pueden esperar un alto nivel de compromiso y autenticidad, y cualquier desviación de estas expectativas puede provocar conflictos. Esta rabia a menudo se manifiesta cuando sienten que sus principios están siendo comprometidos o que los demás no están cumpliendo con sus estándares de honestidad y lealtad. La capacidad de Sagitario para reflexionar sobre sus emociones también juega un papel en su manejo de la rabia. Aunque pueden experimentar su enojo de manera intensa, también tienen una habilidad notable para analizar y entender sus sentimientos. Esta capacidad para la reflexión puede permitirles procesar su ira de manera más profunda y, en última instancia, utilizarla para aprender más sobre sí mismos y sus motivaciones. La rabia puede convertirse en una herramienta para la autoevaluación y el crecimiento personal, si se aborda con una mentalidad abierta y reflexiva.
La rabia de Sagitario es una expresión de su compleja mezcla de ideales elevados, deseo de autenticidad, necesidad de independencia, y frustración por la discrepancia entre expectativas y realidad. Esta ira puede ser provocada por una variedad de factores, desde la falta de autenticidad en sus interacciones hasta el sentimiento de traición y la imposibilidad de explorar nuevas ideas. Aunque su enojo puede ser intenso y a veces difícil de manejar, también ofrece oportunidades para la autoafirmación y el crecimiento personal, reflejando la profundidad y la riqueza de su experiencia emocional. La rabia de Sagitario también puede estar influenciada por su deseo de autenticidad en el contexto de sus logros y aspiraciones. Estos individuos suelen tener grandes sueños y una visión clara de lo que quieren alcanzar en su vida. Cuando sienten que sus esfuerzos están siendo saboteados o que no están avanzando hacia sus metas de manera significativa, la frustración puede convertirse en rabia. Esta ira surge no solo del desánimo por los obstáculos que enfrentan, sino también de la percepción de que están siendo desautorizados en su búsqueda de realización personal y profesional. Además, la rabia en Sagitario puede ser una respuesta a la sensación de haber sido malentendidos o no apreciados en sus contribuciones. Debido a su naturaleza apasionada y a menudo intensa, sus ideas y esfuerzos pueden no siempre ser comprendidos o valorados por los demás. Cuando sienten que su entusiasmo y dedicación no están siendo reconocidos, pueden experimentar una rabia que refleja su decepción y su deseo de ser visto y valorado por lo que realmente aportan. La capacidad de Sagitario para mantener una perspectiva optimista puede ser puesta a prueba cuando enfrentan repetidos contratiempos. Aunque tienden a ver el lado positivo de las cosas, enfrentar una serie de desafíos sin descanso puede erosionar esta actitud positiva y provocar una ira acumulativa. Esta rabia puede no solo ser una reacción a las dificultades inmediatas, sino también una expresión de la frustración acumulada por no poder mantener su perspectiva idealista frente a una realidad persistente que les resulta desalentadora. La influencia de la independencia en la rabia de Sagitario también puede llevar a conflictos cuando sienten que están siendo restringidos por compromisos o responsabilidades. Su necesidad de libertad puede hacer que las obligaciones, incluso las legítimas, se sientan como una carga pesada. Esta sensación de estar atrapado en situaciones que perciben como limitantes puede dar lugar a una ira que, en lugar de ser dirigida hacia una solución práctica, se manifiesta como un rechazo emocional hacia lo que consideran restricciones a su libertad personal. El conflicto interno entre su naturaleza idealista y las realidades prácticas también puede ser un factor en cómo experimentan su rabia. Los sagitarianos a menudo luchan con la brecha entre lo que aspiran a ser y lo que son en la práctica. Cuando enfrentan desafíos que los obligan a confrontar esta brecha de manera directa, su enojo puede ser una respuesta al conflicto entre sus aspiraciones elevadas y las limitaciones prácticas que deben enfrentar. Esta rabia es a menudo una manifestación de su desilusión con las dificultades para reconciliar sus ideales con la realidad cotidiana. La rabia de Sagitario también puede ser exacerbada por su tendencia a buscar significado y propósito en todo lo que hacen. Cuando se encuentran en situaciones que sienten como vacías o sin sentido, la falta de propósito puede provocar una respuesta de enojo. Este sentimiento surge no solo del aburrimiento o la insatisfacción, sino también de la frustración por no poder encontrar un significado más profundo en las experiencias que están viviendo. En cuanto a la comunicación de su rabia, Sagitario puede tener una tendencia a ser muy directo, a veces hasta el punto de la brutalidad. Aunque esta franqueza puede ser una forma de expresar honestamente sus sentimientos, también puede llevar a malentendidos y conflictos, especialmente con personas que no están acostumbradas a su estilo de comunicación. Esta característica puede hacer que su enojo se perciba como más abrasivo de lo que realmente es, y puede complicar la resolución de conflictos. Además, la rabia de Sagitario puede estar relacionada con su capacidad para tomar riesgos y desafiar el status quo. Cuando sienten que están siendo obstaculizados en su capacidad para actuar audazmente y asumir riesgos, su ira puede manifestarse como una resistencia a las restricciones impuestas. Esta rabia puede ser una forma de afirmar su derecho a actuar con libertad y de desafiar cualquier cosa que perciban como una amenaza a su capacidad para ser innovadores y valientes en su enfoque de la vida. Finalmente, la rabia de Sagitario puede tener un componente relacionado con la búsqueda de justicia no solo a nivel personal, sino también en términos más amplios. Su deseo de ver un mundo más justo puede llevarlos a experimentar una profunda indignación cuando perciben injusticias a gran escala, como desigualdades sociales o políticas. Esta rabia puede impulsarlos a involucrarse en causas sociales y a luchar por el cambio,
utilizando su energía para abordar cuestiones que consideran de importancia universal. La rabia de Sagitario es una manifestación de su intensa búsqueda de autenticidad, propósito y justicia. Su enojo puede surgir de la frustración con las limitaciones prácticas, la falta de reconocimiento y la discrepancia entre sus ideales y la realidad. Aunque su rabia puede ser intensa y a veces difícil de manejar, también ofrece oportunidades para la autoafirmación, la reflexión profunda y el impulso hacia el cambio positivo, reflejando la complejidad y la pasión de su naturaleza. La rabia de Sagitario también puede estar profundamente influenciada por su afán de expansión y crecimiento continuo. Este signo de fuego está constantemente buscando maneras de elevarse por encima de sus circunstancias actuales, lo que puede llevar a una frustración significativa cuando se sienten atrapados en situaciones que consideran estancadas o limitantes. La sensación de estar atascado en un lugar que no ofrece oportunidades para el desarrollo personal puede despertar un tipo de ira que refleja tanto su deseo de progreso como su aversión a cualquier forma de restricción. El sentido de aventura de Sagitario también se extiende a su forma de enfrentar los conflictos. En lugar de evitar los problemas o esconderse detrás de soluciones superficiales, suelen abordar la rabia como un desafío que debe ser enfrentado con valentía. Este enfoque proactivo hacia el conflicto puede hacer que su ira se manifieste de manera abierta y directa, pero también puede llevar a una búsqueda activa de soluciones. En este sentido, la rabia se convierte en una fuerza que los impulsa a buscar cambios significativos y a tomar medidas decisivas para mejorar su situación. La rabia de Sagitario también puede estar vinculada a su deseo de autoexpresión auténtica. La capacidad para expresarse libremente es fundamental para su bienestar, y cualquier intento de suprimir o restringir su forma de comunicarse puede desencadenar una ira considerable. Esta rabia surge como una reacción a la sensación de estar siendo silenciado o malinterpretado, y se manifiesta como un intento de reafirmar su derecho a ser escuchado y comprendido en su totalidad. El impacto de la rabia en Sagitario también puede estar relacionado con sus experiencias de vida y los desafíos personales que han enfrentado a lo largo de su camino. Estos desafíos, especialmente aquellos que han sido particularmente difíciles o injustos, pueden dejar una marca duradera en su psique. La rabia en estos casos no es solo una respuesta a situaciones actuales, sino una acumulación de frustraciones pasadas que han dejado una impresión profunda. Esta ira acumulada puede aflorar en momentos en que se siente que se repite una experiencia negativa o cuando se enfrenta a una situación similar. La relación entre la rabia de Sagitario y su vida social también es significativa. Debido a su necesidad de autenticidad y honestidad, pueden sentir una profunda ira hacia las personas que perciben como deshonestas o manipuladoras. La frustración por las dinámicas sociales que consideran falsas o engañosas puede llevar a estallidos de enojo, especialmente si sienten que estas dinámicas están afectando su bienestar o sus relaciones. Esta ira puede ser tanto una reacción a la falta de sinceridad como un llamado a restablecer un sentido de integridad en sus interacciones sociales. El impacto de la rabia en Sagitario también puede ser evidenciado en su capacidad para mantener una visión positiva y optimista. La rabia puede desafiar su naturaleza optimista, especialmente cuando se siente abrumado por problemas recurrentes o obstáculos que parecen insuperables. Este conflicto interno entre su inclinación natural hacia la esperanza y la realidad de sus frustraciones puede intensificar su ira, llevándolos a una lucha entre mantener su actitud positiva y enfrentar la dureza de su realidad. La influencia de la rabia en su vida cotidiana también puede verse en cómo gestionan sus rutinas y responsabilidades. La sensación de estar atrapado en tareas repetitivas o en una vida que no refleja sus aspiraciones puede ser un desencadenante importante de su enojo. En este contexto, la rabia puede ser una señal de que necesitan reestructurar su vida de manera que les permita encontrar un mayor sentido de propósito y aventura. Finalmente, la rabia de Sagitario puede ser una manifestación de su búsqueda de equilibrio entre sus deseos individuales y sus responsabilidades hacia los demás. La tensión entre querer seguir sus propias ambiciones y cumplir con las expectativas de los demás puede generar una ira significativa. Esta rabia refleja no solo la frustración con las obligaciones externas, sino también el deseo de encontrar un equilibrio que les permita vivir de manera auténtica y satisfactoria. La rabia de Sagitario es una manifestación de su profunda necesidad de crecimiento, autenticidad y autoexpresión. Esta ira puede surgir de la frustración con las limitaciones personales, la falta de reconocimiento y el conflicto entre sus ideales y la realidad. Aunque puede ser intensa y desafiante,
La rabia de Sagitario también ofrece una oportunidad para la autoafirmación, la reflexión profunda y la búsqueda de soluciones creativas y efectivas, reflejando la complejidad y la riqueza de su experiencia emocional. La rabia de Sagitario también puede estar vinculada a su constante búsqueda de independencia intelectual. Sagitario valora profundamente la libertad de pensamiento y la capacidad de explorar nuevas ideas sin restricciones. Cuando se sienten sofocados por ideologías rígidas o por la imposición de normas que limitan su capacidad para pensar de manera independiente, la frustración puede transformarse en una rabia intensa. Esta ira surge no solo de la percepción de estar siendo coaccionado, sino también del conflicto entre su deseo de explorar y una realidad que perciben como restrictiva. El deseo de aventura y exploración también juega un papel importante en la manifestación de su rabia. La búsqueda de experiencias nuevas y emocionantes es una parte integral de la vida de Sagitario. Cuando sienten que las oportunidades para explorar están siendo bloqueadas o limitadas por las circunstancias, su enojo puede aumentar. Esta rabia es una respuesta al sentimiento de estar atrapado en una rutina monótona que no les permite vivir plenamente según sus inclinaciones y deseos. La capacidad de Sagitario para mantener una perspectiva amplia y filosófica también puede influir en cómo experimentan su rabia. Aunque son conocidos por su optimismo y su capacidad para ver el panorama general, enfrentar una realidad que contradice sus expectativas puede ser desalentador. La rabia puede ser una manifestación de la dificultad para reconciliar su visión idealista del mundo con las frustraciones y desafíos cotidianos. Esta incongruencia entre sus expectativas filosóficas y la realidad palpable puede intensificar su enojo. En sus relaciones interpersonales, la rabia de Sagitario puede estar relacionada con su necesidad de igualdad y justicia. Estos individuos tienden a tener un fuerte sentido de lo que es justo y equitativo, y cualquier situación que perciban como injusta o desigual puede provocar una reacción enérgica. La ira en estos casos puede ser una respuesta a lo que consideran un desbalance o una violación de principios fundamentales. Esta rabia también puede reflejar su deseo de defender a los demás y de luchar contra las injusticias que observan en su entorno. El impacto de la rabia de Sagitario también puede manifestarse en su relación con la autoridad y las estructuras establecidas. Sagitario valora su libertad y puede tener dificultades con las figuras de autoridad que perciben como restrictivas o autoritarias. La rabia puede surgir cuando sienten que sus libertades están siendo amenazadas por normas o reglas impuestas por otros. Esta ira hacia la autoridad puede ser una forma de afirmar su independencia y desafiar lo que consideran restricciones injustas. La rabia también puede ser una respuesta a la sensación de falta de control en su vida. Sagitario valora la autonomía y la capacidad de tomar decisiones que afectan su propio destino. Cuando se sienten impotentes o incapaces de influir en su entorno, la frustración puede convertirse en enojo. Este sentimiento de falta de control puede ser especialmente agudo en situaciones donde perciben que sus elecciones están siendo limitadas por factores externos. Además, la manera en que Sagitario experimenta su rabia puede estar relacionada con su percepción del fracaso y la autoevaluación. Estos individuos tienen un fuerte deseo de éxito y realización personal. Cuando enfrentan fracasos o desafíos que no pueden superar, su rabia puede ser una respuesta a su decepción con ellos mismos. Esta ira no solo se dirige hacia las circunstancias externas, sino también hacia su propia percepción de no estar a la altura de sus expectativas. La rabia también puede ser una manifestación de la lucha interna entre el deseo de estabilidad y la necesidad de cambio. Aunque Sagitario es conocido por su amor por la aventura y el cambio, también puede haber un deseo subyacente de encontrar un equilibrio y una estabilidad en su vida. La frustración puede surgir cuando las condiciones cambian demasiado rápido o cuando sienten que no pueden encontrar un punto de anclaje estable, lo que puede intensificar su enojo. Finalmente, la rabia de Sagitario puede estar vinculada a su impulso por la autoafirmación y la autenticidad. La necesidad de ser fiel a sí mismo y a sus valores puede hacer que cualquier forma de conformidad o compromiso con lo que perciben como falsas normas genere un enojo significativo. Esta rabia es una forma de defender su identidad y sus creencias frente a las presiones externas que intentan moldearlos en algo que no son. En resumen, la rabia de Sagitario es una manifestación compleja que refleja su deseo de independencia intelectual, su necesidad de aventura, su sentido de justicia, y su relación con la autoridad y el control. Aunque puede ser intensa y desafiante, esta rabia también puede ser un motor para el cambio y el crecimiento personal,
proporcionando una oportunidad para reafirmar su identidad y luchar por sus ideales y valores fundamentales. La rabia de Sagitario puede también tener un matiz relacionado con su búsqueda constante de aprendizaje y conocimiento. Este signo es conocido por su deseo insaciable de explorar nuevas ideas y adquirir sabiduría. Cuando se sienten limitados en su capacidad para aprender o cuando se enfrentan a la sensación de que sus intelectos están siendo restringidos, la rabia puede surgir como una respuesta a la frustración de no poder expandir sus horizontes. Esta ira no solo refleja un descontento con las barreras externas, sino también una profunda insatisfacción con la falta de estímulo intelectual que sienten. En términos de su vida profesional, Sagitario puede experimentar rabia cuando sienten que sus talentos o habilidades están siendo subutilizados o malinterpretados. Su deseo de asumir retos significativos y de ser reconocido por sus capacidades puede hacer que se sientan profundamente molestos si perciben que su potencial está siendo desaprovechado. Esta frustración con la falta de oportunidades adecuadas para demostrar su competencia puede desencadenar una ira que los impulsa a buscar activamente cambios en su entorno laboral o a luchar por una mayor valorización de sus contribuciones. La rabia de Sagitario también puede estar vinculada a su relación con el concepto de libertad en sus elecciones personales. Estos individuos valoran profundamente la capacidad de tomar decisiones que reflejen sus propios deseos y aspiraciones. Cuando sienten que están siendo forzados a seguir un camino predeterminado o a conformarse con expectativas que no resuenan con su auténtico yo, la rabia puede ser una manifestación de su resistencia a perder su autonomía personal. Este enojo puede ser una forma de defender su derecho a vivir una vida que esté en línea con sus verdaderos intereses y pasiones. En el ámbito de las relaciones personales, la rabia de Sagitario puede verse reflejada en su reacción a la falta de reciprocidad o compromiso. Dado que valoran la lealtad y la sinceridad en sus interacciones, pueden sentirse profundamente molestos si perciben que sus esfuerzos y dedicación no son correspondidos de manera equitativa. La ira en estas situaciones puede ser una respuesta a la percepción de que están dando más de lo que reciben, y puede llevarlos a reevaluar la dinámica de sus relaciones para asegurarse de que sean justas y satisfactorias. Además, la rabia puede estar relacionada con la forma en que Sagitario maneja el conflicto interno entre su deseo de expansión y la necesidad de estabilidad. Aunque estos individuos son conocidos por su amor por la aventura y el cambio, también pueden experimentar un conflicto interno cuando la búsqueda de nuevas experiencias entra en conflicto con la necesidad de mantener ciertos aspectos de su vida en equilibrio. La rabia puede surgir como una respuesta a la tensión entre estos dos deseos aparentemente opuestos, y puede ser una manifestación de la dificultad para encontrar un equilibrio entre la búsqueda de crecimiento y la necesidad de estabilidad. La rabia de Sagitario también puede manifestarse cuando sienten que están perdiendo el control sobre su propio destino. La sensación de estar atrapado en situaciones que no pueden cambiar o influir puede llevar a una frustración significativa. Esta ira puede ser una respuesta a la percepción de que su capacidad para tomar decisiones significativas está siendo restringida, y puede motivarles a buscar maneras de recuperar el control sobre su vida y su dirección. En términos de la salud mental y emocional, la rabia de Sagitario puede estar vinculada a su capacidad para mantener un sentido de propósito. Cuando sienten que están perdiendo de vista sus metas y aspiraciones personales, o cuando la vida parece carecer de dirección, la rabia puede aflorar como una forma de enfrentar la sensación de vacío. Esta ira puede ser una respuesta a la pérdida de sentido en su vida y un intento de encontrar nuevamente un propósito que les motive y les impulse hacia adelante. Finalmente, la forma en que Sagitario maneja la rabia puede estar influenciada por su capacidad para reflexionar sobre sus experiencias. Aunque pueden ser impulsivos y directos en sus reacciones, también tienen la capacidad de analizar y comprender sus emociones a un nivel profundo. Esta habilidad para la autoevaluación puede ayudarles a transformar su rabia en una fuerza constructiva, que les permita identificar las causas subyacentes de su enojo y trabajar para resolver los problemas de manera efectiva. En conclusión, la rabia de Sagitario está profundamente entrelazada con su búsqueda de conocimiento, su necesidad de ser valorado y reconocido, y su deseo de mantener su independencia y autonomía. Esta ira puede surgir de la frustración con las limitaciones intelectuales, la falta de reciprocidad en las relaciones, y la tensión entre el deseo de aventura y la necesidad de estabilidad. Aunque puede ser intensa y desafiante, también ofrece una oportunidad para la reflexión, el autoanálisis, y el impulso hacia un mayor equilibrio y autenticidad en su vida.